A esta hora de la mañana, ya a las 11:39 en Colombia, comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Recuerda, ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. A esta hora de la mañana, como siempre, empezamos nuestro programa con un tema muy interesante, un tema muy importante para nuestra edificación de familia. Y así como nuestro tema es muy importante, también nuestro invitado, nuestro panelista de hoy también es muy importante, ya conocido en esta casa radial, nuestro pastor Wesley Pechané, que en esta ocasión se encuentra viajando para la ciudad de Buenaventura, pero igual está con nosotros también esta mañana. Pastor, ¿cómo se encuentra usted? Dios lo bendiga. Pastor José Luis, mi hermano, mi amigo, consiervo, y a todas las personas que se conectan y luego también escucharán el programa, un abrazo, un saludo muy especial. Por aquí estamos viajando, pero en unos minuticos ya llegamos y estamos en más quietud, pero complacidos de poder compartir en este tiempo otra vez la maravillosa palabra de Dios, la compañía de todos nuestros hermanos que sintonizan este gran programa Vidas de Excelencia. Un abrazo, mi pastor, y un abrazo a todos los oyentes, tratando un tema hoy muy importante, como todos los temas que Dios nos permite tratar. Qué bueno, mi querido pastor. Entonces ya sabemos si de pronto tenemos algún tipo de inconveniente, pero está la comunicación fluida con nuestro pastor, que se encuentra viajando, pero próximamente ya llega, así que estaremos más, él estará un poco más cómodo con nosotros. Pero comenzamos y saludamos a nuestros oyentes que a esta hora nos sintonizan desde Honduras, Trujillo, Estados Unidos, Venezuela, muchas ciudades de Colombia, otras ciudades de Estados Unidos, igualmente de México, Venezuela y muchos otros países que se encuentran conectados a nuestras plataformas de estudio. Recuerda, somos Ministerio Padre Vida Universal, ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. Queremos acompañarte con lo mejor de nuestra programación radial e igualmente también con nuestras plataformas de estudio. Sabemos del arduo trabajo, la ardua labor que tiene cada pastor al cuidado de sus ovejas, al cuidado de su rebaño. Por eso queremos ser esa mano amiga con nuestras plataformas, donde le proporcionamos todos los diferentes estudios, temas de predicación, devocionales, materiales de jóvenes, niños, familia y muchos otros materiales que los puedes descargar sin ningún problema. Ministerio Pan de Vida Universal, si quieres ingresar a todas nuestras plataformas de estudio, puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal, y a través de ahí puedes ingresar a todas nuestras plataformas. Entramos en materia entonces con nuestro amado pastor, ya a las 11:42, como ya lo dijo nuestro pastor, un tema importante, padres de excelencia. Estaremos mirando en base a Génesis capítulo 5. Ser excelente, hemos dicho, entonces no es ser perfectos, sino cada día luchar por ser mejores. Nosotros siempre queremos ser mejores en cualquiera de las áreas, en las áreas deportivas, queremos ser el mejor jugador, en la parte comercial, queremos ser el mejor empresario, tener la mejor empresa, pero cuando se trata de ser el padre, un padre de familia, muchas veces como que no tenemos también esa misma óptica, esa misma visión, no planificamos. Nosotros tenemos proyectos de vida en los cuales metemos muchas cosas, sueños, propósitos, pero muy pocos metemos dentro de ese proyecto de vida el ser un excelente padre. ¿Cómo me veo yo en algunos meses como padre, en algunos años como padre? Si tú que nos estás escuchando eres joven, todavía no te casas, eres soltero, tienes dentro de tu proyecto de vida ser un padre de excelencia. Cuando yo sea padre, ¿qué tipo de padre voy a ser? ¿Qué tipo de papá? ¿Cómo voy a tratar a mis hijos? Muchas veces eso se nos escapa, mi querido pastor. Claro que sí, mi pastor y oyentes. Permítanme compartir un recuerdo y experiencia de estos días con mi hijo, que hace un año es padre. Entonces llegué a él y de pronto me abrazó y sentí que era un abrazo muy profundo, muy de hijo, y
casi con lágrimas en sus ojos me dijo: gracias, papá, por todo lo que hiciste por mí. Y ahora que soy padre, entiendo y valoro todo lo que tú has hecho por mí y lo que ha significado todo lo que hicimos por él. Así que con esa experiencia, creo que lo que usted menciona, pastor, ser padre de excelencia, es una necesidad hoy más que urgente, porque es el diseño de Dios para administrar la humanidad, para que la humanidad sea encaminada precisamente a Dios, que Dios no se presenta solo como un Dios que creó algo y estableció normas. Dios se presenta como el Padre eterno, así que a partir de allí quiere que nosotros, que el ser humano, que el hombre, que el varón asimile esa gran responsabilidad. Como ya lo sabemos, ser padre no es solamente engendrar hijos, ser padre es cumplir un rol establecido por Dios a través de su palabra, y bueno, administrar esta humanidad para que podamos realmente hallarle sentido a la existencia en la vida, para hallarle sentido al establecimiento de una familia, porque muchas familias viven muchas dificultades, desde luego que sí, pero no hay amor, no hay comprensión, no hay coinonía, porque hace falta un elemento básico, importante, fundamental, que es a alguien que dé cobertura. Dios da cobertura, pero Dios ha establecido una cobertura a nivel de cada casa, a nivel de cada hogar, para que esa familia, para que esas generaciones tengan garantizado que van a vivir bajo unos principios, bajo unas enseñanzas que alguien va a dar, y más que enseñanzas, un ejemplo de vida, un ejemplo de dependencia. Y cuando hablaba un poco del ejemplo de mi hijo, es como llegar a conectar con ellos, el ser buenos padres también. Desde luego, nosotros debemos haber aprendido a ser buenos hijos y haber tenido buena relación con nuestros padres. Por la condición de la humanidad, la mayoría quizás habrá muchos oyentes que dicen: bueno, yo no tuve la experiencia de estar con mi padre, así que no sé cómo ser padre. Digamos que fue mi experiencia, pero hay una luz, hay una bendición, la palabra de Dios nos habla de Dios como Padre, y si nos acercamos a Él, independiente que no hayamos tenido buena experiencia con nuestra papá, así lo hayamos tenido o no, creo que Dios es el Padre por excelencia, y el ser hijos de Dios y aprender ese amor de Dios como papá nos da a nosotros, nos habilita para ser buenos padres. Así que allí está el manual para ser buenos padres, que es la palabra de Dios, mi pastor. Qué bueno, mi querido pastor, y como nos menciona, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, debemos parecernos a Él. Todo hijo se parece a su padre, y si Jehová de los ejércitos es ese modelo de padre, no solamente porque lo querramos seguir, sino porque tenemos sus genes, porque tenemos parte de Él, porque somos hechos a imagen y semejanza, como nos dice ahí en Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Nos hizo semejantes a Él. Y esa relación bonita que nos cuenta nuestro pastor con su hijo, esa experiencia que tuvo en ese momento, se debe a que los padres están presentes emocionalmente, brindando apoyo, una escucha activa y empática. Crean un ambiente seguro y reconfortable donde los niños pueden expresar sus emociones, desarrollar habilidades de afrontamiento y fortalecer su resiliencia, su capacidad de resistir el dolor y las diferentes inclemencias de la sociedad. Y digo presentes emocionalmente, porque muchos padres están juntos, pero no presentes, no está ahí, aunque viven en la misma casa, aunque duermen muchos en la misma habitación, en la misma alcoba. Es alguien con el cual no se puede contar. Por lo tanto, debemos aprender a estar presentes con nuestros hijos, que ellos sepan que estamos ahí para ellos,
Y entonces un día podremos tener esa experiencia que ha tenido nuestro pastor Wesley con su hijo, donde no importa pasen los años, ya tengamos nietos, ellos seguirán teniendo esa dependencia con nosotros. Lo más triste es que muchas veces nosotros no lo vemos así. Por eso, a través de la palabra vamos a tener alguna serie de enseñanzas, y más que todo Dios quiere simplemente darnos algunas formas, algunas alternativas nuevas que nosotros podemos poner en práctica y llegar a ser esos padres de excelencia. ¿Cómo ser un padre de excelencia entonces? ¿Cómo cada día luchar por ser mejor? Primero, y ya que nosotros somos creyentes, somos cristianos, obviamente orándole a Dios para que Él nos ayude a guiar a nuestros hijos. Miremos ahí la experiencia del padre de Sansón en Jueces capítulo 13 versículos 8 y 12. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? O sea, Manoa es muy claro con Dios, pues ya sabemos la historia de él, era una persona de avanzada edad, ya no podía tener hijos, fue un milagro, pero él, a pesar de todas esas emociones encontradas, toda esa felicidad, él es sensato y él dice: qué bueno que pueda yo tener un hijo a esta edad, pero tú me vas a tener que ayudar. Tú me debes decir qué debo hacer yo con mi hijo. El problema es que muchos de nosotros, aún siendo cristianos, nos alegramos, hacemos fiesta, baby shower y todo lo demás, pero muchas veces nos olvidamos de decirle al creador, al formador, al que nos hizo, al diseñador de la vida, decirle: bueno, enséñame qué voy a hacer con ese hijo. Oramos por muchas cosas y le pedimos por muchas necesidades, pero aunque decimos que no hay escuela para padres, se nos olvida que el instructor es Dios, Jesucristo y su Padre Jehová, mi querido pastor. Claro que sí, pastor y oyentes. Indudablemente, Dios como Padre es el único que nos puede dirigir en esta tarea tan importante. Y hay un segundo punto que nos habla de tomar el ejemplo de Dios nuestro Padre. Nosotros sabemos que no se trata solo de dar una enseñanza, de dar cátedra, de exhortar, de llenar al hijo de consejos: hijo, haga esto, no haga esto, porque una cosa es lo que decimos y que ellos acumulan en su corazón y en su mente mucha información que nosotros le digamos. Cuando Dios habla a su pueblo acerca de la tarea de educar a sus hijos, dice que mi ley esté en tu corazón, y no solo en hablarla, sino que esté en el corazón, porque desde el corazón se transmite algo con pasión, con sinceridad. Así que el apóstol Pedro, en un segundo punto importante, nos habla de ser ejemplo, de tomar el ejemplo de Dios primeramente nuestro Padre, y a partir de allí nosotros ser ejemplo para nuestros hijos, porque no vale. Y nosotros sabemos que los niños, aunque ellos están jugando por allá y nosotros estamos en casa, de pronto haciendo algo indebido o discutiendo con la mamá o hablando mentiras por teléfono, qué sé yo, aunque ellos aparentemente no están allí oyendo, ellos después le dicen a uno: pero papá, tú hiciste algo. Entonces, tener cuidado de que no miren nuestras equivocaciones, nuestros errores, porque ellos, de hecho, aunque no lo hagamos, ellos lo perciben, porque hay una conexión genética que les permite conocer cómo está su padre, qué está haciendo, si está haciendo lo correcto o no. Primera de Pedro 2, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, hablando de nosotros, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aunque aquí está hablando de el padecimiento que tuvo Cristo, está hablando de ser ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y en ese sentido, vuelvo a reiterar todos que
lo que más vale dejar a nuestros hijos es un ejemplo. A veces pensamos que ser padres o buenos padres o padres de excelencia es todo a nuestros hijos, darles todo lo que ellos nos pidan, si nos piden un bombón, un helado, si nos piden una moto, una bicicleta, un juego, todo aquello, pensamos que ser padres es proveer todo eso, o sea, hace parte de la provisión, pero lo más fundamental, lo más importante es dejar un buen ejemplo de vida, que ellos valoren ser como nosotros. Así que el ser ejemplo es una tarea que a veces no consideramos, pero que independiente que lo hagamos intencionalmente, ellos sí lo están copiando. Así que tenemos que tener mucho. Se nos cortó por ahí la comunicación. No tanto lo que hagamos. Listo, pastor. Por ahí tenemos algunas pequeñas interferencias. Ya sabemos que está viajando todavía nuestro pastor. Pero bien, lo que nos dice nuestro pastor, nosotros los seres humanos tenemos diferentes facetas de nuestra vida y en cada una de esas facetas tenemos que ser ejemplo. Aquí Jesucristo nos habla de ser ejemplo en esa resiliencia, en ese sufrimiento para compartir, para cumplir la obra de Dios. Pero también, como nos explicó ya nuestro pastor, nos está diciendo, bueno, en cada una de las áreas de la vida tenemos que ser ejemplo. Un padre que le dice a su hijo que no fume porque eso es malo, pero el hijo lo ve fumar, el hijo va a crecer creyendo que fumar es malo, pero que se lo puede hacer, porque lo ve hacer, ¿sí? Le explicamos que eso es malo. Hay otra equivocación nuestra como padres. Les decimos es que usted es muy pequeño, es que usted es muy niño, por eso no lo puede hacer. El niño va a crecer creyendo que en pequeño no lo puede hacer, pero que cuando sea grande sí lo va a poder hacer. Entonces nosotros mandamos mensajes a la psiquis, a la mente de nuestro hijo, que lo confundimos y lo llevamos a que sigan cometiendo los mismos errores que nosotros cometemos. Por lo tanto, muy importante esa parte que nos dice el apóstol Pedro. Hay que ser ejemplo. Jesucristo fue ejemplo en lo que Él tenía que hacer y lo que a nosotros como cristianos nos concierne. Pero en tu área, ¿tú quieres educar a tu hijo? Entonces sé ejemplo en eso. Quiero educar a mi hijo para que sea emprendedor, para que sea trabajador. Pues yo no le puedo decir a mi niño que deje la pereza yo estando en la cama todavía hasta las 11 de la mañana. Tengo que ser ejemplo, tengo que dar el primer paso. Yo no le puedo decir a mi hijo que se bañe, que sea aseado, cuando él no me ve hacerlo. Por lo tanto, nos habla de la importancia de ser ejemplo en todas las áreas. Nos quejamos que ya en grande los jóvenes no ayudan en la casa, no aportan en la casa. Bueno, pero sí nos vieron hacerlo, sí nos vieron coger una escoba, sí nos vieron tender la cama, y lo que es más triste, en la parte espiritual, a veces nosotros no los involucramos, no somos ejemplo, somos muy buenos cristianos, pero nunca los involucramos en la oración, en congregarnos. Todo eso hace parte de ser ejemplo. Esa tercera sugerencia que también nos dice, no exasperando a nuestros hijos. Ahí en Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. A veces las cantaletas lo único que logran es desesperar a las demás personas. Antes eran solo las damas, las mujeres, las que eran cantaletosas, pero hoy hay mucho hombre que también es cantaletoso. Le damos muchas vueltas para no más decir una cosa. ¿Cómo estamos nosotros entonces portándonos con nuestros hijos? Queremos que nuestros hijos nos honren, pero a veces nosotros no lo hacemos. Queremos que nuestros hijos nos respeten y creemos que porque como somos padres podemos hacer lo que nosotros querramos. Es necesario, la palabra nos dice, no lo exasperes, no los lleves al límite de su paciencia, porque lógicamente van a empezar a perdernos el respeto, mi querido pastor.
Claro que sí, mi pastor. Bueno, hace unos minuticos ya me ubiqué. Vamos a ver si la señal se mantiene. Ahí me escuchan bien, ¿verdad que sí, pastor? Estamos bien, exactamente. Ok, bueno. Sí, el punto importante de no exasperar, de no irritarlos, de no arrinconarlos, diría uno. Siempre Dios, igual a nosotros, aunque Él es nuestro Padre, nos dejó con libre albedrío. Simplemente dice la palabra que delante de nosotros ha puesto el bien y el mal, la bendición y la bendición, y que nosotros somos los que debemos elegir. De igual manera con nuestros hijos, la educación, la enseñanza, el ejemplo. Y el cuarto punto es muy parecido a el tercero, de no exasperar, este ya un poquito más agresivo, porque Efesios 6:4, hablando de la disciplina, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira, porque uno puede provocar a ira. Estaba pensando en que muchos padres a sus hijos le dicen: bueno, si tú no haces caso, te puedes ir tranquilamente de la casa, o cuando tú no hagas caso aquí no cabes. Entonces es de alguna manera como provocar algo. Entonces ya metemos en la mente del hijo, del niño, sea hombre o mujer, de que en algún momento puede poner en su mente y en su corazón que se va de casa, y por allí comienza una división. Más bien dice el pasaje: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que disciplina no es, como ya lo sabemos, no es solo castigar, no es solo quitar cosas. Disciplinar es establecer unas normas en casa, y si esas normas no se respetan, no se cumplen, debe haber unas consecuencias, y esas consecuencias deben ser aplicadas. Por ejemplo, a un hijo se le puede decir: si tú no obedeces, no colaboras en casa por tener tu celular o por estar en el computador, en vez de estar estudiando, sino jugando, porque eso suele suceder con los muchachos pequeños, entonces se le dice: no vas a tener tiempo con el computador o el celular, pues, que es lo más común. O en este caso, salir, ¿verdad? Se restringen algunas cosas. Eso es disciplina. La disciplina tiene que ver con ejecutar una autoridad, pero no con agresividad, con maltrato, sino ejecutar una autoridad con amor, que el hijo sienta que su papá sí tiene autoridad, que su papá no necesariamente tiene que gritar o coger la vara, como dice la palabra de Dios, sino que simplemente da una orden y da unas consecuencias en caso de que esa orden no se obedezca, como dice la misma palabra de Dios. La disciplina no es agradable, no es fácil, pero al final da fruto correcto. La disciplina no es agradable ni para nosotros como padres, cuando la vamos a aplicar. No se trata de decirle a un papá: bueno, a usted le gusta aplicar disciplina a sus hijos. Pues a ningún padre le va a gustar, porque yo recuerdo que cuando mi hijo estaba pequeño, alguna vez lo discipliné, y obviamente tuve que aplicar una disciplina. Después me sentaba con él a explicarle y a llorar junto con él, porque se trata de eso, no solo decir: yo soy bueno, yo te estoy colocando esta disciplina, no, sino que se trata de acompañarlos en esa disciplina, estar junto con ellos en esa disciplina. Por ejemplo, si le decimos: bueno, usted entonces le toca a trapear la casa, por ejemplo, o lavar la loza, no decirle: a ver, lo veo, sino simplemente decirle: bueno, hijo, hija, lo vamos a hacer juntos, te voy a acompañar. Esa disciplina es mirada de una manera distinta, mi pastor. Ser padres es un aprendizaje diario, y quienes hemos tenido la oportunidad de hacerlo, sabemos que Dios nos da muchas formas para hacerlo de manera excelente, mi pastor. Así es, querido pastor. Disciplina viene de discipular, es guiar, es enseñar, es hacer entender, hacer comprender. Muchas veces confundimos, como dice nuestro pastor, esa disciplina con maltrato, con ofender.
no solo a nuestros hijos, a cualquier persona. Lo que a nosotros nos molesta muchas veces no es lo que nos dice, sino la forma como nos lo dicen. A esos niños, a esos hijos, a esos jóvenes, no les molesta que nosotros le llamemos la atención. Muchas veces le molesta la forma como se lo decimos, es lo que los lleva al enojo. Pues no los provoquéis a ira. Muchas veces nosotros cometemos el error de castigar a nuestros hijos, pero como si fueran enemigos, a los insultos, maltratando, minimizando. Si yo quiero disciplinar a mi hijo, tengo que hacerlo en un lugar adecuado, en un momento adecuado, no avergonzándolo delante de las demás personas, no minimizando su esfuerzo. Es que siempre era así, es que nunca hace las cosas bien, es que no sirves para nada. Cosas que no solamente le ofenden y le provocan a ira, sino que les marcamos su alma, marcamos su corazón. Y esas heridas del alma muchas veces son muy difíciles de sanar. Hay hijos que crecen inconscientemente aborreciendo a sus padres por la forma como los trataron, por la forma como supuestamente lo disciplinaron. Porque la disciplina no es agresión, no, es hacer entender. Es hacerle comprender el por qué no debe hacer. Nosotros los seres humanos aceptamos más cuando nos dan razones, argumentos, el por qué no debo hacerlo, a cuando me obligan a no hacerlo. Y pasa algo, mi querido pastor, es que cuando yo hago algo porque me toca, porque me dicen, porque me obligan, yo lo voy a hacer mientras esa persona esté frente a mí. Pero ¿qué pasa cuando ella ya no está? Y ahí es cuando miramos hijos que son obedientes, pero mientras está papá y mamá, vaya y mírelo cómo son en la casa, cómo son en la calle, cómo son en el colegio, porque les obligamos a tener dos formas de vida. Una frente a nosotros, sabe que tienen que obedecer, se someten, pero por fuera son otras personas, mi querido pastor. Claro que sí, me hace acordar, mi pastor y oyentes también, a pensar en la frase que dijo Esaú cuando se dio cuenta que su hermano le había hecho mal. Dijo, aguarda, en otras palabras, no dijo, llegará el tiempo que mi papá no esté y entonces te quitaré la vida. Entonces, esa frase, este hijo, es la que uno a veces escucha en muchos hijos, ¿no? Cuando cumpla 18 años ya yo hago lo que quiera. Y algunos entonces toman esas decisiones precisamente por esa agresividad. Así que, siguiendo adelante en esta tarea de ser padres de excelencia, viene un punto muy importante y es el número 5, que habla de ser proveedor. Como dice Timoteo, ¿no? Dice, porque si alguno, 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno, refiriéndose al padre, al jefe de la casa, al sacerdote, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que no solo se puede entonces hablar de la provisión de dinero, sino de amor, de esa provisión de padre, porque luego uno habla con personas que han tenido, que tienen, digamos, todo en relación a lo material. La familia, el papá le dejó una herencia, lo hizo que estudiara una carrera, 2, 3, hasta más carreras, pero ellos tienen un vacío porque tuvieron la provisión de alimento, de comida, de dinero, todo lo que ellos pudieran haber deseado, pero les faltó ese padre realmente que ellos sintieran que el papá tenía el tiempo para sentarse con él, para caminar con él, para jugar con él, para escucharlo. Así que la provisión tiene que ver con lo material, pero tiene que ver también con proveer ese afecto, ese amor, ese ser, estar allí. Uno puede entender en la figura literaria causa y efecto, el gran efecto negativo que uno puede ver hoy en la sociedad. Cada día hay más asilos para ancianos, para padres
¿Por qué los hijos hacen eso? Porque para los hijos es más fácil que su padre esté por allá en un lugar todo el tiempo. Desde luego hay lugares muy especializados y que los padres necesitan, pero aún allí esos hijos deberían estar. Entonces eso es como el resultado también de que los padres les proveyeron todo porque eran sus hijos, pero no estuvieron para ellos. Esa es una gran necesidad y algo tan primordial, porque aún cuando faltara la provisión, es importante que los hijos, aún, digamos, lo que más necesitan los hijos es algo de comer. Y si un día no tuvieran que comer, pero el papá está con ellos también, allí ellos se van a sentir bien. La palabra de Dios habla y dice en esto de ser proveedor también, dice que no son los hijos los que proveen al padre, sino el padre es el que provee, es el que atesora para los hijos, así que es esa responsabilidad de padres de ser proveedor, de mirar que no le falte nada. Así que mi estimado pastor y oyentes, si quizás estamos pensando hoy, como ha cambiado tanto nuestra sociedad, de decir que la mujer tiene ya la igualdad de condiciones, entonces si hay hijos, entonces bueno, eso es igual. No es igual. Es la responsabilidad de papá de ser proveedor en todo el sentido completo del ser, espíritu, una relación con Dios, emocionalmente, escucharlo, amarlo, conocer sus emociones, cómo está el hijo triste, saber todo lo que está pasando y saber cómo está en el aspecto material, no solamente está bien nutrido por la alimentación, sino tiene ropa, tiene cosas que necesita. Todo eso es fundamental, mi pastor. Entonces tenemos que ser esos proveedores en cada una de las áreas. El tiempo, al igual que el dinero, hoy en día es cada día más escaso. No hay dinero, exacto, no hay tiempo, pero el dinero muchas veces tenemos que sacarlo como sea. Hay que pagar la luz, hay que pagar la universidad, hay que pagar el colegio, no da espera. Eso mismo debemos hacer con el tiempo. No hay tiempo, la verdad es que no hay tiempo. Ya lo dijo nuestro pastor, las condiciones han cambiado. Ya la esposa no es la que se queda en la casa, ella también sale a trabajar. El esposo sale a trabajar, los dos llegan tarde, los dos salen temprano. Entonces, no hay tiempo, pero debo sacar un tiempo para proveer. Jesucristo es ejemplo también de ello, ¿cierto? Él dice que él era muy ocupado, que la fama crecía, que la gente lo buscaba para que lo sanase y para muchas otras cosas, pero más sin embargo él se apartaba a lugares solitarios y se iba a hablar con su Padre. Él era un hombre muy famoso, pero él sacaba tiempo. Y lo mismo pasa para nosotros, mis queridos oyentes. Yo sé que eres una persona muy ocupada, muy trabajadora, pero aún en medio de eso debo sacar un tiempo para mis hijos, para escucharlos. Si yo no los escucho, el mundo sí los escucha. Si yo no los escucho en el colegio, en la calle, sí los escuchan y los van a orientar de manera equivocada. Es necesario sacar un tiempo. Uno de nuestros amados oyentes nos escribe: debemos cuidar nuestros pasos porque ellos siguen los nuestros, y eso sí es una gran verdad también. Gracias a nuestros oyentes. Recuerda, todas nuestras plataformas están habilitadas con chat en vivo, así que puedes interactuar con nosotros, y estaremos también próximamente adecuando nuestra línea telefónica para que puedas también participar con nosotros, hacer tu llamada y también opinar sobre el tema que estamos hablando, que eso nos nutre a todos también. Es necesario entonces ser ese proveedor de afecto y seguir siendo ese ejemplo. Si a mí nunca me ven abrazar a mi esposa, a mi esposo, mis hijos posiblemente van a crecer a sí mismos. Hay hijos jóvenes, señoritas que se han casado y están llenos de traumas, llenos de tabúes, de cosas que le ha metido la sociedad y también la mala religiosidad, donde no se expresan su afecto, no se expresan su amor. No es que como él es hombre, entonces no lo puedo abrazar. Hay hombres que consideran que como su hijo es varón, entonces no lo puede abrazar, no le puede dar un beso. Equivocaciones, errores, porque sí lo podemos hacer. Jesucristo es un Dios amoroso, donde Él nos expresa todo su amor también, y es necesario también expresarlo. Eso es una forma de proveer. ¿Qué tal estamos proveyendo de abrazos? Ese hijo, por muy varón que sea,
necesita de tu abrazo, necesita consolarlos porque es hombre, pero en algún momento de su vida podrá llorar. Y qué bueno que sepa que tú le puedes proveer de un hombro fuerte, diciéndole, recuesta tu cabeza sobre mi hombro, yo te puedo entender, yo también pasé esa dificultad, yo también un día lloré, así que no tengas pena, no tengas vergüenza, puedes también llorar conmigo. Mi querido pastor, ese siguiente paso. Dios como Padre dice que a Jesucristo cuando obedeció dijo, este es mi Hijo amado. Así que es lo que más trae identidad a los hijos es saber que sus papás no solo los aman, sino que se lo dicen, se lo recuerdan. Yo a mi hijo yo lo llamo y le digo, hijo te amo, hijo te amo, y creo que eso es fundamental e importante dentro de, o un punto más dentro de esta ser padres de excelencia con base en lo que Dios nos está diciendo y con base en su palabra. Un sexto punto tiene que ver con el gobierno, la administración de la casa, siendo que Dios ha establecido que el padre es el sacerdote, el jefe, la cabeza del hogar. En fin, en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 5, dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ya como mencionaba el pastor, que los hijos estén en sujeción honestamente, que no estén allí mientras ellos están, sino que sea en integridad. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que no solo el texto nos lleva a pensar en cómo va a administrar alguien la iglesia de Dios, porque está dirigida esta palabra a los que servimos al Señor, pero resulta que no solo somos servidores de la iglesia, sino que servimos a la gente, servimos quienes tienen una empresa, servimos en una empresa, quienes tienen un patrón, sirven a su patrón, quienes tienen su propio negocio, bueno, sirven y tienen una posición, administran algo. Y a veces separamos lo que es el gobierno y la administración del negocio, de lo que nos da dividendos, de la administración de la familia, y realmente separamos tanto que los hijos ven que los papás están allá haciendo bien las cosas, tan bien las cosas que les está yendo tan bien, pero en casa no están haciendo el trabajo. Esto me recuerda lo que Dios de un gran líder, Moisés. Recordemos que Dios lo llamó, lo preparó, lo usó y lo volvió a Egipto para llevar a su pueblo. Y cuando él empezó a sacar el pueblo, iba camino a la tierra prometida. Un buen día viene Jetro con la esposa de Moisés y los hijos, y se queda mirando y lo llama Jetro a su yerno, que era padre, que había dejado a sus dos hijos, Gerson y Eliezer, pero los había dejado con él, y él se los trae y les repite allí en Éxodo capítulo 18, él les dice, he venido aquí con tu mujer y tus hijos, y luego le repite, le dice, aquí traigo a tu mujer y tus hijos, y le dice, veo que te está yendo bien, veo que estás haciendo una gran administración, corrige ciertas cosas porque estás tan ocupado, estás trabajando desde la noche hasta la mañana, y le dice, vas a desfallecer. En otras palabras le dice, hey, en tu administración que está tan bien, que está tan buena, tienes que tomar algunos correctivos, y dentro de esos correctivos era encargarlo de sus propios hijos. Quizás Moisés fue un gran líder, pero mirando bien su vida y el legado de su liderazgo, no quedó propiamente en sus hijos, porque tal vez hizo falta esa parte de gobernar, de administrar su casa y de proyectar un liderazgo a través de sus hijos. Obviamente nos damos por bien servidos que fue padre de sus dos hijos engendrados,
pero quien tomó ese legado fue un hijo suyo adoptivo, digamos así, porque la tarea que hacía con Josué era precisamente ese acompañamiento que desarrolló finalmente su tarea. Pero el gobierno y la administración de lo que hagamos nosotros, bien sea como líderes cristianos, como ministros de Dios, o como jefes de una empresa, o como jefes de un equipo, de un personal, de un departamento, o la tarea que nosotros hagamos administrativamente y de gobierno, debe ser un reflejo de lo que hacemos en nuestra casa. Así que, mis estimados oyentes y pastor, creo que esto es fundamental, la tarea de gobernar bien, primero la casa, porque eso es lo que nos da autoridad para que el gobierno de las otras cosas tenga realmente la aprobación de Dios y que nosotros sintamos que estamos haciendo bien las cosas. Mi querido pastor, ahí me hace acordar con la historia de Moisés muchas realidades que a veces nosotros podemos vivir hoy en día, cualquier parecido, como dicen por ahí, a la realidad. Bueno, no sé cómo dice esa frase, pero hoy vemos cosas similares ahí. Moisés, lo que él, parafraseando, le estaba diciendo: hey, qué bien que te esté yendo en tus negocios, qué bien que te esté yendo bien en lo que haces, pero tus hijos, ¿qué? Yo soy el abuelo, ellos son mis nietos, pero no son mi responsabilidad, es tu responsabilidad. ¿Qué es lo que hoy en día pasa? Hay muchos Jacob por ahí sueltos diciendo: es que yo trabajo, y entonces los pobres abuelos son los que tienen que encargarse de los nietos y tienen que andar con ellos. Y eso hace parte también del proveer y de administrar bien la casa. Si ya decidiste tener hijos, es tu responsabilidad. No es responsabilidad de tus padres, no te los puedes dejar. Ahora, que ellos nos colaboren en algunas áreas está bien, pero no es su responsabilidad. Porque hay hijos que inclusive le va mal con sus hijos, que le echan la culpa a los padres. Es que no es responsabilidad de los abuelos, es responsabilidad de los padres. Es que yo trabajo, que bueno, pues mire, ¿y cómo saca tiempo? Es que para eso yo le tengo una nana, una niñera. Sí, pero no es responsabilidad de la niñera. Y cuando ya crece, no es culpa de la policía, no es culpa de los profesores del colegio, la universidad. Sigue siendo nuestra culpa, porque nosotros, cuando descuidamos esta área de administrar bien mi casa, entonces siempre buscamos culpables. Es que los profesores. No, los profesores no. Es que la autoridad, la policía. No, porque hay algunos que tienen el descaro de decir: ¿y dónde estaba la policía? No, ¿dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba la madre que educó, que formó, que le impartió principios a ese hijo? Él es el responsable. Y por eso esa séptima sugerencia, siendo maestros de la palabra de Dios, que es la que nos instruye, que es la que nos forma. Deuteronomio 6:7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Dios es la que nos ayuda a educar y formar a nuestros hijos. Un buen padre deja que el que guíe a sus hijos sea Jesucristo. Pasa como Manoah. Manoah dijo: bueno, Señor, pero dime yo qué voy a hacer. Y nosotros igual. ¿Quién nos dice la palabra? Es triste, pero muchos hijos de pastores nunca han sido discipulados. Pareciera ser que eso también se hereda, como las propiedades materiales. No, es que el pastorado no se hereda. Yo no voy a nombrar a mi hijo como pastor solo porque yo soy pastor, si yo no lo he discipulado, si yo no lo he formado. Pronto se parecerá a muchos siervos de la Biblia que predicaban de Dios, pero ni siquiera lo conocían a Dios. Eso también hace parte de formar, de administrar bien mi casa, siendo maestros. Si te sientas cada mañana a hacer el devocional con tus hijos, si los llevas en la noche a tener unos buenos estudios bíblicos antes de irnos a dormir todos, ¿será que por algún momento nos sentamos, nos reunimos y decimos: vamos a orar juntos? Eso nos serviría hasta para irnos conociendo más, para mirar qué pasó en el día, qué problemas tiene como hijo.
y todas esas cosas que nos ayudan a conocernos como padre e hijo y a estrechar esa relación también con Jesucristo, mi querido pastor. Desde luego que sí, la enseñanza es supremamente importante y como dice la misma palabra, ¿no? Mientras estés en tu casa, mientras vayas por el camino, es parecida a la tarea que Dios delega a los discípulos en Mateo 28, cuando dice en el original que los discípulos hagan discípulos mientras vayan de camino, o sea, es en el diario caminar. Esto también nos debe llevar a un octavo punto que tiene que ver con, para llegar a ser padres de excelencia, que así seamos vistos sobre todo por nuestros hijos, porque si nosotros calificamos nuestro ser padre, quizás digamos, uno puede decir, yo he sido buen padre, pero la calificación de un padre de excelencia no se trata solo de lo que los hijos digan, porque si uno le pregunta a un hijo, a una hija, hijo, yo he sido buen padre, pues ellos van a decir por respeto y honra, sí papá, pero ese que hizo falta algo o que quizás no saben, pero algo no estuvo bien. Se tiende a atar pasado la crianza de nuestros hijos o esa experiencia de ser padres. Entonces uno escucha esta frase. Entonces se da en dos formas, o algunos dicen, a mí me criaron con vara y siempre me castigaban o siempre me maltrataban, entonces para que seamos gente. Otros se van al extremo y se van al polo opuesto de no castigar a sus hijos porque ellos fueron castigados. De alguna manera estamos haciendo una conexión con el pasado, con nuestra experiencia. Creo que nuestros hijos deben vivir una nueva experiencia. Y Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado, o sea, el pasado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, hablando de dar cuenta, sino que dice, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, no se trata de pensar como padres que si nosotros sufrimos, nuestros hijos deben sufrir. Si nosotros pasamos trabajos, que nuestros hijos pasen trabajos. Es más, dar una información de cómo nosotros nos superamos y de que cuando nuestros hijos tengan esa experiencia, ojalá no la tengan, de sufrir, de esforzarse, cómo van a salir de allí. Más debe ser como una enseñanza, que ellos conozcan cómo nosotros surgimos de esas situaciones difícil. Tampoco se trata de darle todo a nuestros hijos y de decir, como nosotros sufrimos, entonces mi hijo no va a sufrir, porque cuando le damos todo a nuestros hijos para que ellos no sufran, porque nosotros sufrimos mucho, lo que vamos a hacer es que ellos se sientan inútiles y cuando tengan que enfrentar la vida y las cosas difíciles, los dolores, los maltratos que quizá nosotros vivimos, pues ellos van a ser personas que no tienen un depósito, que no tienen opciones y alternativas de cómo salir de las situaciones difíciles, porque indudablemente en este mundo siempre vamos a enfrentar cosas difíciles y para eso está la tarea de los padres, para enseñar a sus hijos a enfrentar la vida, no solamente para crear una senda ancha por donde ellos lo puedan tener todo, no es generar una herencia donde ellos disfruten la vida, porque suele ocurrir que los padres dejan una gran herencia, pero por no haber dejado lo más importante, que es la educación, la iniciativa, la preparación, crear un depósito, ese material que se dejó realmente se puede perder. Así que es más dejar una experiencia de vida como enseñanza a ellos, y no vivir y ser criados conforme nosotros fuimos criados, mi pastor y oyentes. Esa parte final que dice, y la impiedad del impío será sobre él. Simplemente le está diciendo, mira hijo, las consecuencias de tus actos las vas a tener que vivir tú. Si tú haces las cosas bien, pues el resultado será favorable. Si haces las cosas mal, las cosas te van a salir mal. Yo voy a estar ahí para ayudarte, pero las consecuencias las vives tú. El problema es que a veces nosotros queremos evitarle
las consecuencias de los actos de nuestros hijos, como nos dice nuestro pastor. Es muy común escuchar, es que yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. Y entonces en ese afán de no hacer que él sufra como yo sufrí, le quiero hacer un mundo aparte para él, un mundo solo para él, donde no lo dañen, donde no lo toquen. Pero el mundo no es así, el mundo es diferente. El mundo es un luchar cada día por conseguir. Por lo tanto, no puedo yo hacerle a mi hijo un mundo aparte, pero sí debo a él prepararlo para ese mundo, que es muy diferente y que ya es la última parte de la recomendación que nos da la palabra. Entrena a tu hijo para ser un victorioso. No le impidas las batallas, entrénalo para las batallas. David estaba pasando por un momento muy difícil de su vida, una crisis total, pero me admira que David no dice, bendito sea Jehová porque me quita las batallas, porque me quita las confrontaciones. No, David dice, bendito sea Jehová, en el Salmo 144:1, dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Me llama la atención siempre este pasaje, porque David en ningún momento le está diciendo, gracias Dios mío, porque me evitaste ir a la guerra. No, él dice, bendito seas tú, Señor, que permitiste que vaya a la guerra, pero me entrenaste para la guerra. Muchos hijos hoy pueden decir algo parecido, yo soy lo que soy gracias a mi padre, porque él me formó, porque él me enseñó a trabajar. Si tengo hoy una profesión es porque él me la inculcó. No me evitó. Y en muchas partes de la Biblia Jehová hace eso con nosotros. Él dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Él en ningún momento dice, nunca pasarás por las aguas, nunca pasarás por el fuego. No, él dice, cuando pases. O sea, lo está asegurando. Está diciendo, vas a pasar por el fuego. Un día de estos vas a pasar por el agua. Pero no te preocupes, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar la mano, yo te voy a dar las herramientas, no te voy a hacer las cosas, pero sí te voy a formar. Esa es la labor de un padre, eso es entrenar y formar, eso es permitir que los hijos asuman o entiendan que ellos un día van a tener que vivir las consecuencias de sus propios actos. Pero el problema es que a veces, como dijo nuestro pastor, los hacemos inútiles. Porque nosotros queremos que no se caiga, que no se ensucie, que no se vaya a golpear. Y el mundo está lleno de ese tipo de cosas, mi querido pastor. Claro que sí. A manera de conclusión en todo esto que tú mencionas, mi pastor y oyentes, dice el sabio Salomón, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no sea parte de él. Es la tarea de los padres instruir. Y esa instrucción es ese entrenamiento. Y viene a mi mente la imagen de, por ejemplo, si el padre está enseñando a lanzar una lanza con un arco, una flecha con un arco, lo que hace el padre para enseñarlo no es decirle, a ver, cójala así, sino que él con sus propias manos toma las manos de su hijo y las pone sobre el arco y le enseña cómo hacerlo. Es estar como parte de esa tarea, es estar con ellos, es acompañarlos allí. Como dice el salmista David también en el Salmo 128, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y cuando habla de que los hijos de ese hombre que teme a Jehová, que es padre conforme a los principios de la palabra de Dios, de los principios y valores de nuestro Padre Celestial, dice que sus hijos son como saetas en mano del valiente. Y una saeta en mano del valiente es una saeta que va, cumple su objetivo y da en el blanco. Así que la tarea nuestra de ser padres de excelencia no se trata solo de un presente, se trata de un futuro, de tener la satisfacción de que cuando nosotros, y yo lo interpreto así, cuando dice las saetas que son en mano del valiente, o sea, saetas buenas son lanzadas y vuelven. A veces los hijos se van de casa y nunca más vuelven a decir, papá, gracias. Así que los mayores beneficiados de ser padres de excelencia somos nosotros como padres, porque el resultado va a ser que vamos a tener hijos de excelencia,
que nos van a rodear de amor y en algún momento de provisión y de cuidado. Mi pastor y oyentes, creo que Dios nos está llamando a este tiempo a asumir responsabilidades no solo por nuestros hijos, sino por nosotros mismos, en obediencia a nuestro Dios. Cuando nosotros ya, como le dice el Señor Jesús a Pedro, ahora eres joven, puedes correr, pero llegará el tiempo en que otro tendrá que amarrarse los cordones de los zapatos porque no lo puedes hacer. Es allí donde se va a ver el resultado de si fuimos padres de excelencia. Quizás nos oirán, nos escuchan o nos escucharán a muchos padres que están sintiendo que ha hecho falta hacer ajustes, correcciones. La invitación es a ir al manual de ser padres, la palabra de Dios. Mi pastor, muchas gracias por este tiempo que nos permite hablar de este tema tan fundamental y tan importante. Qué bueno, mi querido pastor, nuestros oyentes siguen comunicándose con nosotros, nos dicen bendiciones desde Buenaventura, el lugar donde se encuentra nuestro pastor. Interesante tema, bendiciones de Dios. Tenemos ahí otros saludos que nos hacen, maravilloso programa. Bendiciones, los escuchamos desde Bogotá. Otro oyente nos dice saludos desde México. Nuestros oyentes que a esta hora de la mañana se encuentran entonces conectados en las diferentes plataformas de estudio, gracias a ustedes también, nuestros amados oyentes, por ustedes, y gracias a Dios es que existe en este programa también. Ya lo dijo nuestro pastor entonces, no se trata tan solo de tener hijos, sino que el propósito de todo padre debería ser cada día luchar por mejorar. Así que si dentro de tus planes, nuestros amados oyentes que nos están escuchando, sea hombre o sea mujer, dentro de tus planes está ser padre, madre, está tener hijos, qué bueno que nosotros de antemano nos preparemos para eso. No esperemos a tener el hijo para aprender en el camino, porque nos podemos equivocar muchas veces y lastimosamente los únicos afectados de esas equivocaciones van a ser nuestros hijos. Así que aprendamos con tiempo, capacitémonos, dejémonos guiar por Dios, cambiemos nuestra forma de vida. Posiblemente tenemos una forma de vida no adecuada que va a afectar a nuestros hijos, y quiero quedarme, mi querido pastor, con uno de los puntos que tratamos, y es el ejemplo. Muchos otros puntos que tratamos y tal vez se nos puede entrar por un oído y salir por el otro, pero qué bueno que al menos se nos quede, o al menos para mí, como en esta mañana, quiero quedarme con esa enseñanza, ser ejemplo. Si nuestros hijos ven lo que hacemos y está correcto, ellos lo van a seguir, pero si nos equivocamos y hacemos lo incorrecto, también lo van a hacer. Nosotros influenciamos la vida de nuestros hijos, aún cuando ellos ya han salido del nido, cuando ya han hecho su vida, cuando ya se han casado. Posiblemente, y me atrevo a decir no posiblemente, sino lo más seguro, es que el resultado de ese matrimonio que hoy están viviendo nuestros hijos es el resultado de lo que vieron en nuestro hogar. Un hijo, una hija que 30 años vivió un infierno con sus padres, maltrato, mal ejemplo, de la noche a la mañana, solo porque se casó, porque un ministro, un cura, un sacerdote le dijo que vivirán eternos hasta que la muerte los separe, no es suficiente, no va a cambiar su vida, va a marcar mucho lo que vio. Así que, ¿cómo quiero que sea el matrimonio de mi hija, de mi hijo? Tiene que ver mucho también con el ejemplo que yo estoy dando como esposo. ¿Cómo nos están viendo nuestros hijos como esposo, como esposa? Hay muchas mujeres que no quieren casarse porque ellas dicen: yo nunca quiero casarme por lo que vi en mi casa, yo no quiero. Es más, lastimosamente hoy vemos mucho trauma sexual, mucha equivocación, muchas mujeres queriendo a una misma mujer. ¿Por qué? Porque en su casa vio un padre maltratador, porque en su casa vio un mal ejemplo. Mi querido pastor, con eso concluimos, y qué bueno entonces escuchar su despedida y cómo llegó usted allá a Buenaventura. Gracias a Dios, mi estimado pastor y oyentes, llegamos bien, un poco de trancones en el camino, pero bueno, aquí estamos. Así que bendecido y bendecimos a nuestros oyentes. Recuerdo para cerrar que nuestros abuelos decían que
de tal palo, tal astilla. Otros cazadores decían, hijo de tigre sale pintado. Así que el ser padres de excelencia no es conocer la mejor teoría y aplicarla, es ser, es un asunto del ser. Lo que nosotros somos, eso van a ser nuestros hijos. Eso es ser padres de excelencia, como cerraba nuestro hermano pastor diciendo, Pastor José Luis de Joy, diciendo acerca del ejemplo. Y me gustaría entonces orar por todos los padres que quizás nos oyen o que no nos oyen, pero que creemos que es una necesidad urgente que como padres asimilemos esta gran responsabilidad. Padre glorioso, por excelencia, como nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, Padre mío, Padre, tú que nos has dicho, como le dijiste a tu Hijo Jesucristo, que somos tus hijos amados, nosotros queremos vivir una relación como padres de excelencia con nuestros hijos, como tú has sido con nosotros, ser padres de excelencia, que amamos a nuestros hijos, que más que darle a ellos cosas materiales, sea nuestro afecto, nuestro amor, nuestro mejor ejemplo. Padre, hoy oro junto con mi pastor y con todas aquellas personas que podemos unirnos en oración para rogarte que nos des claridad y tiempo para encontrar en tu palabra esas verdades, esos principios eternos, para ponerlos en práctica cada día en nuestra experiencia que estemos viviendo como Padre. Gracias, Señor, por quienes ya hemos avanzado un poco y tenemos a nuestros hijos criados en bendición y que están encaminados en ti, Padre. Oramos por aquellos padres que tienen experiencias tristes y negativas, o aquellos que apenas están empezando, o aquellos padres que están pensando quizás en abandonar, separarse de sus hijos. Por favor, oramos que tú proveas como Padre glorioso en la vida del ser humano, de hombres y mujeres, el ser padres de excelencia. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi pastor José Luis y todos los oyentes, un gran abrazo y muy complacido de poder participar siempre en este bonito programa Vidas de Excelencia, como hoy trabajamos el tema Padres de Excelencia. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima oportunidad, mi pastor. Bendiciones. Amén, así es, querido pastor. Ahorita por el interno nos ponemos de acuerdo para su propia próxima participación. Recuerda, si quieres reproducir este programa, puedes hacerlo a través de nuestra página web, Radio Revista Impacto o emisora Pan de Vida. Y también en nuestras plataformas de YouTube de Radio Revista Impacto y emisora Pan de Vida puedes reproducir, tú que llegaste posiblemente tarde a la transmisión. Uno de nuestros oyentes nos escribe, este mensaje no lo leyó, nos dice el oyente, sí lo leímos, pero lo voy a volver a repetir. Debemos cuidar nuestros pasos porque ellos siguen los nuestros. Es lo que nos escribe uno de nuestros amados oyentes. Ya lo habíamos leído, pero está muy interesante, entonces lo volvemos a leer. Debemos cuidar nuestros pasos porque ellos siguen los nuestros. Mis queridos amados oyentes, entonces terminamos este programa. Gracias por estar pendientes de nuestra programación. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas, si nuestros materiales te son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis. Quédense en nuestra programación musical del cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial a través de la adoración y la alabanza. Mientras estudias cada uno de los diferentes temas, el próximo sábado estaremos otra vez al punto de las 11:30 de la mañana con un nuevo panelista, un nuevo tema interesante para nuestra vida. Que Dios les bendiga.